Buen día. Bienvenidos a De qué hablan. Y hoy en este episodio analizamos el texto de Pepe Escobar sobre cómo se está reconfigurando el orden mundial. Hablaremos del declive de Ucrania, el ascenso de Rusia y China y el papel de Estados Unidos y Europa en este nuevo gran juego de geopolítica. ¿Ha ganado China la guerra geoeconómica? ¿Qué significa el acercamiento entre Trump y Putin? ¿Y por qué Europa parece estar atrapada en un círculo de autoderrota? Así que, mi gente, metámonos en este lío de este artículo y como siempre lo hacemos en De qué hablan, le vamos a dar lectura al artículo de lleno y por último vamos a hacer un breve análisis para ver de qué habla este artículo. Y empezamos con el artículo. Cito: esto nunca estaba destinado a ser Yalta, aunque Yalta 2.0 puede eventualmente suceder en el desfile del Día de la Victoria en Moscú el próximo 9 de mayo, celebrando los 80 años del final de la Gran Guerra Patriótica y la derrota de la Alemania nazi. Putin como anfitrión y Xi Jinping como invitado principal estarán en la ciudad. Y por qué no, también podría estar Donald Trump. ¿Por qué no hacer que todos se embarquen en un vuelo a Crimea y asciendan en un Yalta 2.0? ¿Dónde más que en Yalta? Los dulces sueños están hechos de esta manera. Para citar a los metafísicos pop Eurythmics, mientras tanto, no tuvimos un Yalta, ni siquiera un Reykjavik. Tuvimos unas largas 4 horas y media en el Palacio Real de Ed-Diriyah, en el valle de Wadi Hanifa. Rusia y Estados Unidos finalmente se sentaron para discutir como adultos por primera vez en 3 años. Se proporcionó debidamente una deliciosa medida de emoción, todo relacionado con las partes involucradas en el trabajo para normalizar las relaciones diplomáticas. Hasta hace 3 meses, bajo la administración del cadáver en la Casa Blanca y su secretario de genocidio, esa posibilidad era tan remota como un meteorito que se estrellaba contra la Tierra. Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizó la hazaña sobrehumana de al menos no estrellarse frente al mighty Sergei Lavrov, el principal diplomático del planeta. Lavrov y Rubio acordaron crear un mecanismo de consulta para eliminar los irritantes en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y cooperar en cuestiones de interés geopolítico común. Según el Departamento de Estado, puede que los BRICS no sean uno de ellos. Eliminar los irritantes puede interpretarse fácilmente como un código para el Trump 2.0, tratando de encontrar formas de salir del anterior tsunami de sanciones y guerra económica que solo produjo un retroceso espectacular. Los estadounidenses enfatizaron de manera predecible que una reunión no es suficiente para resolver el conflicto ucraniano. Por supuesto que no. El asesor presidencial Yuri Ushakov señaló que el propio Putin decidirá cuándo comenzarán los contactos con los Estados Unidos sobre Ucrania y quiénes serán los negociadores rusos. Lavrov desacreditó completamente la existencia de un plan de 3 etapas sobre Ucrania, que incluye un alto al fuego, elecciones y la firma de un acuerdo final. Examinando cuidadosamente el historial hasta ahora, Lavrov siempre ha mantenido que Estados Unidos es capaz de no acuerdo. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se presentó positivamente, citando: no podríamos haber imaginado un mejor resultado después de esta sesión. Bueno, Witkoff ciertamente siguió el dinero. La prioridad suprema de Trump, cuando él y la delegación estadounidense se sorprendieron por completo al enterarse de que las empresas estadounidenses perdieron $300 mil millones al salir de Rusia,
como reveló el CEO de Fondo de Inversión Directa ruso Kirill Dmitriev, al igual que con el fiasco de los BRICS parece que el equipo Trump tampoco está haciendo su tarea en el frente empresarial. ¿Cómo se ganó la guerra geoeconómica? Basado en lo que sucedió en Riyadh, es demasiado pronto para presumir que Washington, bajo Trump 2.0, ha declarado que Ucrania y su insignificante narcoführer han terminado. Una junta ucraniana sobrevivirá de alguna manera. Pero está lejos de estar claro lo que será la Ucrania de posguerra. En cuanto a Rusia, la vanguardia del diseño de un nuevo orden mundial, eso parece ser más el caso. Un nuevo gran juego se está comenzando. Eones de distancia del brebaje original británico del siglo XIX y mucho más cerca de cómo se percibía un nuevo gran juego a principios de la década de 2010, cuando a los chinos se les ocurrió el concepto de New Silk Roads, las nuevas rutas de la seda. Cuando tenemos a Washington y Rusia ahora proclamando, considerando los intereses de los demás, eso significa automáticamente que el imperio del caos pierde su influencia anterior y ahora se ve obligado a sentarse en la mesa y escuchar. Lavrov enfatizó que en realidad nos escuchamos el uno al otro. Cuando ambas delegaciones enfatizan que una reunión personal de Trump-Putin es muy complicada de programar, eso ciertamente se puede interpretar como un código para cómo los Estados Unidos, el Estado profundo, se verán obligados a girar lo que es una derrota estratégica no mitigada de facto en una guerra de poder fallida. Más allá del proverbial torrente de giros sobre cuáles son los verdaderos motivos de Trump para acercarse a Rusia, generando incluso deliciosas insinuaciones de un paseo en alfombra mágica alucinatoria al son de Steppenwolf y Jefferson Airplane, es posible que esto sea solo un paseo ficticio o algo mucho más siniestro. Trump preparando la chucía europea para una nueva gran guerra contra Rusia antes de 2030, con los estadounidenses mirando desde lejos. Lo que es cierto es que Trump quiere normalizar a Rusia para dejar de perder dinero en Ucrania. Dejar que esos patzis europeos paguen y concentrarse en lo esencial, la guerra tecnológica y geoeconómica con China, que Beijing en varias capas ya ha ganado sin lanzar un solo HIMARS, en lugar de concentrarse en logros del Plan Made in China 2025, hecho en China 2025. En cuanto a los patzis de la euro, que Trump aborrece positivamente, se reunieron en París para un glorioso evento de Contra Summer, la Liga de los Perdedores, discutiendo, ¿qué más? Su guerra para siempre y cómo van a enviar sus fuerzas de mantenimiento de la paz, que no tienen, con armas que no tienen, a Ucrania. Ese misco que se hace pasar por el primer ministro británico promete poner botas en el suelo, mientras la tóxica medusa de von der Leyen continúa vociferando en su mejor chihuahua belicicoroso, incluso otros perros rabiosos como Polonia, junto con los caniches de Alemania, Italia y España, dijeron no al doctor británico. Avalancha de Martens. Tal como está, lo que sucedió en Riyadh fue solo un primer paso, una especie de reconciliación entre Estados Unidos y Rusia, como la larga detención de finales de la década de 1960 y mediados de 1970, Gorbachev, Reagan en 1986 y 1989, Gorbachev y Daddy Bush, el papá Bush, en 1989 a 1991, que terminó con el colapso de la URSS, de la Unión Soviética, y Medvedev, Obama, en 2009, que terminó con la destrucción de Libia. Así que por el momento no tenemos ningún hecho, aparte de lo que las fuerzas rusas continúan creando en los campos de batalla de Nova Rusia,
Estos nuevos hechos sobre el terreno harán que las cosas sean aún más graves para los estadounidenses, ya que la ultra problemática negociación de Ucrania se extenderá durante al menos unos meses. Dejemos que un sobrador Lavrov tenga la última palabra. Cuando los intereses nacionales se alineen, necesitamos hacer todo lo posible para unir esfuerzos de estas vías, en aras de proyectos mutuamente beneficiosos, tanto en la esfera geopolítica como en los asuntos económicos. Lavrov está convencido de que los estadounidenses ahora entienden mejor la posición rusa. ¿Será ese el caso o será solo otro capítulo en el reality show implacable? Dejemos que el nuevo gran juego comience de verdad. Y aquí termino la cita. Aquí termina el artículo. Ahora, hagamos un pequeño análisis de las palabras de Pepe Escobar y miremos. ¿Cómo se ganó la guerra geoeconómica? El declive de Ucrania y un nuevo orden mundial. El texto de Pepe Escobar plantea que Ucrania, bajo el liderazgo de Zelensky, ha perdido relevancia en el tablero geopolítico. La guerra ha dejado al país en una posición de debilidad y su futuro como estado posbélico es incierto. Escobar describe a Zelensky como un narcoführer insignificante, una crítica mordaz que refleja la percepción de que su alineación con Washington ha sido desastrosa para Ucrania. Por otro lado, Rusia emerge como un actor clave en el diseño de un nuevo orden mundial, alejándose del unilateralismo estadounidense y acercándose a un sistema multipolar. Este nuevo orden parece estar más alineado con la visión china de las nuevas rutas de la seda, lo que sugiere un cambio de paradigma en la geopolítica global. El imperio del caos y la nueva dinámica entre Estados Unidos y Rusia. Pepe Escobar, describe a Estados Unidos como el imperio del caos, una potencia que ha perdido influencia y ahora se ve obligada a negociar con Rusia en términos más equitativos. La mención de que Washington y Moscú están considerando los intereses de los demás es un indicio de que el unilateralismo estadounidense está en declive. Sin embargo, esta aparente reconciliación podría ser una estrategia de Trump para reorientar los esfuerzos de Estados Unidos hacia su verdadero rival, China. La guerra tecnológica y geoeconómica con Beijing, ya que está en marcha. Y Escobar sugiere que China ha ganado esta batalla sin necesidad de conflicto militar, gracias a iniciativas como Made in China 2025, hecho en China 2025. Ahora, cuando en el artículo habla de Europa y la Liga de Perdedoras, el texto es particularmente crítico con Europa, a la que describe como una liga de perdedores. Escobar ridiculiza a los líderes europeos por su incapacidad para actuar de manera independiente y por su independencia y por su total dependencia de Washington. Figuras como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, son tratadas como belicistas, de warmongers, que carecen de una estrategia coherente. La reunión de París, donde los líderes europeos discutieron cómo enviar fuerzas de mantenimiento de la paz a Ucrania, es vista como un ejercicio de futilidad. Escobar sugiere que Europa está atrapada en un ciclo de autoderrota, sancionándose económicamente mientras intenta mantener una guerra que no puede ganar. Ahora, hablando de Trump y su estrategia hacia Rusia y Europa, aquí hay que poner mucha atención porque Trump parece como un actor clave en este nuevo gran juego. Escobar sugiere que su acercamiento a Rusia podría tener dos caras. Por un lado, buscar normalizar las relaciones para reducir costos
en Ucrania y dejar que Europa asuma la carga financiera. Y por otro lado, podría estar preparando el terreno para un conflicto mayor con Rusia antes de 2030, mientras Estados Unidos observa desde la distancia. Esta ambigüedad refleja la complejidad de la política exterior de Trump, que combina pragmatismo económico con un enfoque disruptivo de las alianzas tradicionales. Su desprecio por Europa y su enfoque en la rivalidad con China sugieren un cambio estratégico en la política exterior estadounidense. El nuevo gran juego y la incertidumbre futura. Escobar compara la situación actual con momentos históricos como la detente entre Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, en los años 60 y 70, o a los acuerdos entre Gorbachev y Reagan en los 80. Sin embargo, advierte que lo ocurrido en Riad es solo un primer paso y que la verdadera reconciliación entre Estados Unidos y Rusia está lejos de ser un hecho. La mención de Novorrusia, las regiones del este de Ucrania controladas por las fuerzas prorrusas, como un hecho sobre el terreno que complican las negociaciones, subraya la importancia de la realidad militar en la geopolítica. Escobar sugiere que mientras Rusia consolida sus ganancias territoriales, Estados Unidos y Europa enfrentan una derrota estratégica en Ucrania. Y la última palabra, Lavrov y la alineación de intereses. El análisis cierra con una cita del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que enfatiza la necesidad de alinear intereses nacionales para lograr proyectos mutuamente beneficiosos. Esta declaración refleja la confianza de Rusia en su posición negociadora y su creencia de que Estados Unidos finalmente está comprendiendo su perspectiva. Sin embargo, Escobar deja abierta la pregunta de si esto es un cambio genuino o simplemente otro capítulo en el reality show implacable de la geopolítica global. El nuevo gran juego está en marcha y sus reglas aún están por definirse. Acuérdense, mi gente, que antes de las elecciones y desde el inicio del conflicto, por activa y por pasiva, los altos funcionarios rusos han venido describiendo cómo ellos ya no confían en el colectivo occidental y principalmente en los Estados Unidos. Acuérdense de la famosa entrevista de Tucker Carlson a Putin. Putin se lo dejó bien claro a Tucker Carlson que en muchas ocasiones él habló con presidentes estadounidenses, le decían una cosa, le prometían una cosa y hacían otra. Sin ir tan lejos, la gran traición de Obama. De tal manera como cayó el Maidán en Ucrania. Una terrible y fatida mentira de Obama. Así, a lo descarado. Entonces, estos argumentos siempre dijeron que los rusos ya no confiaban. Y ahora nos encontramos en un momento tan especial en la geopolítica de que los rusos se han sentado finalmente en la misma mesa con los estadounidenses y salen palabras positivas, palabras de aliento. En mi opinión, esto puede ser también una estrategia rusa. De sentarse en la mesa, decir que están, que confían, de que hay esperanza. Y acá, en el momento que Estados Unidos se haga para atrás, cambie, rechace, mienta o engañe, los rusos van a tener todo el derecho de decir, se los dijimos antes, siempre hemos tenido razón, esta gente siempre miente, a esta gente no se le puede confiar. Y eso sí ya sería un divorcio absoluto. No sería tan lejos que ese sea el plan maquiavélico de Trump, que era un divorcio completo entre Rusia y Estados Unidos. Pero también hay que observar la posición republicana de Donald Trump.
Recuérdense que para los republicanos es muy importante el no poner impuestos a las organizaciones corporativas de los Estados Unidos. Esa es la manera que los republicanos siempre ofrecen en sus campañas, reducir los impuestos a las corporaciones. Algo que hizo Trump en septiembre de 2017, si se acuerdan, una orden ejecutiva tan controversial cuando le bajó los impuestos a las corporaciones americanas. Y esta orden ejecutiva se vence este año en el 2025. O sea que ahora a él le toca renovarla. Para renovar esta baja de impuestos a las organizaciones corporativas, él necesita dinero. Dinero que intentó sacar de Ucrania con esos 500 mil millones de dólares. Y Zelensky le ha dicho no. Por eso el gran enojo. Por eso el gran enojo de Trump hacia Zelensky. Porque Zelensky le ofreció firmar el tratado de administrar o de las ganancias de las tierras raras de Ucrania en un 50% dedicado solamente y exclusivo para los Estados Unidos. Esto antes de la famosa Congreso de Seguridad Europeo en Múnich. Y después que ha terminado, se hizo para atrás, no firmó. Es más, cuando Donald Trump mandó a su enviado a conseguir la firma, encontró a Zelensky durmiendo y lo atendió de muy mala manera. Al final ni siquiera firmó. Incluso Trump hizo sus argumentos en televisión, en video, en una entrevista, diciendo el representante de Estados Unidos que fue a buscar la firma de Zelensky se arriesgó viajando por tren en una zona de conflicto para que el presidente de Ucrania lo haya recibido de mala manera. Y estaba literalmente dormido. ¿Ok? Ese es el gran enojo de Donald Trump. Eso también indica el por qué él está atrás de Groenlandia. ¿Por qué él está atrás del canal de Panamá? Porque necesita dinero. Y por eso es de que a todo motor está trabajando Elon Musk con el Dodge y sus 100 muchachos súper inteligentes buscando la manera de cómo ahorrar plata, dónde conseguir plata, tal y como lo hizo en su primera administración. Que cuando él puso esta orden ejecutiva para conseguir dinero, redujo el gasto público y despidió a mucha gente del área pública. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora, una reducción en el gobierno federal, en la administración federal, perdón. ¿Ya? Y no solamente eso, una auditoría interna a todo motor, porque necesita dinero. Y los rusos lo saben. Si bien se acuerdan, yo les dije que era clave que este señor del Fondo Económico Ruso estuviera sentado sobre esta mesa. Al principio, yo pensé de que iba a ser a petición de Estados Unidos, porque la intención era pues sentarse a la mesa y negociar en aspectos comerciales. Pero ahora me doy cuenta que no, esto ha sido una estrategia rusa de mandar a este señor y demostrarles qué tanto Estados Unidos está perdiendo al cerrar, al irse y quitar sus negocios de Rusia. Porque saben de que Trump en este momento está preciso de dinero. Europa no le puede dar dinero, Europa está súper endeudada. Hace poco escuchaba yo a un politicólogo europeo decir que la economía de Estados Unidos está mala y la de Europa mucho peor, y que gracias al cielo los rusos no han tomado ventaja de eso. Y eso es muy cierto. Los rusos han respetado, han honorado todos los contratos de energía que tienen con Europa. A pesar de que Europa le ha tirado 50,000 sanciones y restricciones y poniéndole tarifas al petróleo y poniéndole restricciones al gas. Sin embargo, miren las gráficas. La distribución de gas ruso a Europa se ha elevado. Sigue transitando a través del acueducto turco, de Caspio. Y es más, en el video anterior que les he dado, les enseñaba parte de la conversación que tuvo Putin
con los miembros de su gobierno, donde a él le reportaban el ataque de drones que hizo Ucrania contra una estación petrolera, refinera, ¿ya? Y que fue dañada, donde Putin preguntaba, ¿y esta estación es nuestra? Y la respuesta es no, es una estación de una corporación americana europea con Kazajstán o Tayikistán, sí, Kazán, ¿ok? A lo que Putin contesta, entonces, si ha sufrido daños, pues ellos la tienen que reparar. Y ellos la tienen que reparar porque los compresores son de Siemens, son europeos, que supuestamente hay una parte de las sanciones es de que estas partes o estos repuestos no pueden llegar a Rusia. Entonces, lo que ha dicho Putin es de que si esto le pertenece a ellos, pues ellos lo tienen que arreglar y ellos tienen que arreglarse así como manejar con sus propias sanciones. Aquí la pérdida es para los americanos. Cuestión de que a Trump no le gusta. Cuestión de que Zelensky ha puesto el dedo en la llaga, donde más le duele a Trump. Le ha tocado el bolsillo. Por eso es la reacción de Trump. Así que vamos a ver qué pasa. Hay que seguir muy de cerca. Bueno, voy a tener que revisar si es Kazán o Kazajstán, la parte que también es propietaria de esta refinería. El asunto es de que Zelensky le ha metido el dedo, ha tocado la llaga que más le duele a Donald Trump, le ha tocado sus bolsillos. Bueno amigos, y eso es todo por hoy. Más adelante vamos a seguir con más análisis que les tengo preparado. Y así pues, como siempre les digo, manténganse siempre juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.